Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver la clase de intervención en los procesos de desmineralización y remineralización desde el punto de vista bioquímico. Ya en 1940 se comenzó a hablar de la efectividad de los fluoruros en la prevención de caries. Actualmente está comprobado que son muy pocas las ventajas del fluoruro sistémico consumido por los niños en edad de desarrollo dental y que el principal mecanismo se debe a su acción por administración tópica. Esto que acabo de decir es un concepto muy importante y que vamos a ir retomando a lo largo de toda la clase, ¿sí? Por lo tanto, es necesario comprender el verdadero mecanismo de acción para prevenir o detener las caries. La fase acuosa de la placa constituye el fluido de la placa dental o biofilm. Todos los procesos responsables del desarrollo de la caries ocurren dentro de este fluido. Las bacterias de la placa, durante el metabolismo anaerobio de azúcares, liberan ácidos al medio, o sea, protones. Estos protones van empujando la ecuación hacia el lado de la derecha, ¿sí? Y van desmineralizando la fase mineral de los dientes. Si ustedes ven en la diapositiva tenemos, por un lado, la fórmula de la hidroxiapatita que está presente en esmalte, dentina y cemento, ¿sí? Por otro lado, la producción de esos ácidos, ¿sí? Protones, y una doble flecha que va indicando si esta ecuación, como está en un dinamismo absoluto, ¿sí? O sea, no es algo estático, ¿sí? Se puede ir desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, del lado de la derecha, fíjense que tenemos calcio, fosfatos y agua, ¿sí? Son especies que se van produciendo de, como dijimos antes, si hay en el medio protones, ¿sí? Van a empujar la ecuación hacia la derecha y van a ir desmineralizando la fase mineral de los dientes. Pero por otro lado, cuando a través de la placa dental se transportan suficiente cantidad de fosfatos y calcios, ¿que de dónde provienen estos fosfatos y calcios? ¿Sí? Como vimos anteriormente, provienen de la saliva. Y estos son transportados entonces hacia la superficie del esmalte, la ecuación se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Asimismo, si llegan al fluido los buffers de la saliva, porque recuerden que la saliva aporta fosfatos, aporta calcios, aporta los sistemas buffers, ¿sí? Estos buffers van a ir tomando los protones, de esta forma va disminuyendo el término de la ecuación y esta se va a ir desplazando hacia la izquierda y se va a producir la remineralización. O sea que del lado izquierdo tenemos ejemplificado lo que vendría a ser la remineralización y del lado derecho lo que es la desmineralización. Ahora, ¿qué pasa con el flúor? El flúor puede participar de esta ecuación y ya lo vamos a ir viendo cómo, pero para poder interferir en este proceso tiene que estar biodisponible en el fluido de la placa, o sea que tiene que estar biodisponible, ¿sí? En el fluido de este biofilm. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es la tabla periódica de los elementos y vemos hacia la derecha de esta diapositiva dónde está ubicado el flúor. ¿Sí? Por su pequeño tamaño atómico, 18, elevadísima electronegatividad y gran poder oxidante, el flúor es un no metal muy reactivo que prácticamente no existe en estado libre en la naturaleza, sino como unión fluoruro formando partes de los minerales terrestres. La capacidad del flúor de unirse a iones metálicos como el magnesio o el hierro es responsable de su acción inhibitoria sobre algunas enzimas. Por ejemplo, y esta ya la vimos, secuestra el ion magnesio cofactor de la enolasa, o se une al hierro del grupo hemo presente en la citocromo C peroxidasa. El fluoruro a su vez tiene gran afinidad por el calcio, y ya lo vamos a ver, y además el fluoruro puede sustituir parcialmente los iones hidroxilos de las apatitas. Cuando el fluoruro logra sustituir parcialmente los iones hidroxilos de estas apatitas, provoca un cambio estructural que hace a la apatita una apatita más ordenada con cambios en cuanto a su estabilidad química. Ahora vamos a ver la cinética de los fluoruros. ¿Qué sucede cuando ingresa por vía oral el fluoruro en nuestro organismo? Del 75 al 90% se va a absorber rápidamente en el tracto gastrointestinal, fundamentalmente en el estómago y en menor proporción en el intestino. ¿Por qué en el estómago? Porque a pH ácido presente en el estómago la mayor parte del fluoruro está como ácido fluorhídrico, que es una especie no ionizada que difunde rápidamente al interior del organismo. En cambio, en el intestino con un pH alcalino, la forma que predomina es la forma iónica, por lo que explicaría su menor absorción. La absorción depende de la solubilidad de los compuestos que se ingieren. Así, por ejemplo, las sales de sodio, como el fluoruro de sodio,
o el sílico fluoruro de sodio son solubles, mientras que muchas sales de calcio o de magnesio son relativamente insolubles, por la gran afinidad que hemos visto. Por su parte, el flúor que se encuentra enlazado a la materia orgánica es casi enteramente retenido y excretado con las heces. El fluoruro también ingresa al feto a través de la placenta y se incorpora en huesos y dientes durante la gestación. Los niveles séricos en el feto son un 25% menor que en la madre. Una vez absorbido, el fluoruro pasa a la sangre para su distribución por todo el organismo y para su excreción parcial. La distribución está determinada por el flujo sanguíneo a los tejidos. Se produce fundamentalmente la distribución rápida en los tejidos blandos que están bien irrigados, como el hígado, el riñón y el corazón, así como también en los tejidos que están calcificados como hueso, esmalte, dentina y cemento, dada su alta afinidad por el calcio, que lo vimos en la diapositiva anterior. En forma más lenta se distribuye en músculo, piel y tejido adiposo. En los adultos sanos, entre un 40 y un 50% del fluoruro diario ingerido, se captan los tejidos calcificados dentro de las 24 horas y el resto prácticamente se excreta por orina. El 99% del fluoruro corporal se encuentra en los tejidos calcificados. En orden decreciente de concentración, el fluoruro está presente en el cemento, hueso, dentina y esmalte. La dentina posee mayor contenido de fluoruro que el esmalte por su mayor parecido con el hueso. La mayor concentración se alcanza en la proximidad de la pulpa, región que recibe nutrientes tanto de los vasos sanguíneos que están presentes en el tejido. La vía predominante de eliminación del fluoruro inorgánico corporal es la excreción renal y representa entre un 50 y un 60% de la ingesta diaria del elemento. Entre un 5 y un 10%, en su mayoría fluoruro no absorbido, se va a eliminar por heces. Hemos visto en biología bucal que la composición química de las apatitas es reflejo de la composición del suelo y de la vecindad líquida. Entonces, es posible que el fluoruro se incorpore durante la melogénesis o luego sustituyendo al oxidrilo, es decir, durante el periodo de mineralización, el periodo productivo o el periodo poseruptivo. El periodo de mineralización, el fluoruro se incorpora por vía sistémica y llega al sitio activo de mineralización, es decir, de formación de nuevo del cristal. En este periodo se los puede encontrar distribuido en todos los niveles de la dentina y del esmalte. Es importante notar que en la mineralización puede tolerarse en el esmalte la formación de hasta un máximo de 5% de apatita en forma de fluorapatita sin que se produzca una fluorosis clínica. ¿Qué pasa en el periodo preeruptivo? Luego de la mineralización, los dientes pueden permanecer sin erupcionar durante varios años. Debido a lo prolongado del periodo, a pesar de que el líquido intersticial que baña el diente tiene una concentración baja de fluoruros, puede incorporarse en el esmalte superficial cantidades significativas de este ion que llegan por vía sistémica. El fluoruro puede incorporarse por esta vía mediante un intercambio heteroiónico de fluoruro por oxidrilos. ¿Y qué pasa en el periodo poseruptivo? Aquí se produce un intercambio heteroiónico mediante el contacto con agua potable fluorada, dentífricos o depósitos de fluoruro formados durante una aplicación profesional de alta concentración. Más adelante veremos cómo se va incorporando. Esto va a hacer que la composición en la superficie del esmalte difiera de la del esmalte del interior. El fluoruro presentará un gradiente de concentración decreciente desde la superficie hacia el límite amilodentinario. Quiere decir que va a haber más cantidad en la superficie que hacia el interior. En resumen, cuando los tejidos dentales están desarrollándose y en la etapa preeruptiva, el suministro de fluoruro a los dientes se produce por vía sistémica. Una vez que los dientes han erupcionado, reciben el fluoruro fundamentalmente por interacciones con la saliva y el fluido de la placa por vía tópica. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de acción de los fluoruros y por qué y para qué aplicamos fluoruros en odontología? Bueno, vamos a pensar un poco. En 1988, Hogar de la Universidad de Oslo, Noruega, y su equipo compararon un modelo in vivo la resistencia frente a ciclos ácidos de la fluorapatita del esmalte de tiburón y de la patita de un esmalte humano.
En primer lugar, se puede ver en la tabla el contenido de fluoruro de la apatita del esmalte humano y de tiburón en distintas capas en el espesor del esmalte. La capa 1 corresponde a la superficie y la 5 a la proximidad del límite amelodentinario. Se puede ver claramente que el esmalte de tiburón está compuesto casi exclusivamente por fluorapatita, mientras que el humano, como ya vimos, presenta un gradiente de contenido de fluoruro, siendo el contenido mayor en la superficie, pero muy inferior al del diente de tiburón aún en la superficie. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de fluoruro que hay en la superficie del humano, si bien es alta, no es tan alta como la que tiene el tiburón. Observen la diferencia entonces de contenido entre ambos. La experiencia entonces consistió en colocar en un dispositivo palatino intrabucal removible muestras de esmalte de tiburón y humano durante 4 semanas. Sobre cada muestra se colocó una banda de ortodoncia con el fin de que sea un sitio retentivo de placa bacteriana. Cada individuo debía continuar con su dieta habitual. Z representa la pérdida mineral luego de las 4 semanas de ataque de ácidos, que fue medido por microradiografías. Se observa que hubo una pérdida mineral en ambos tipos de esmalte, si bien en el esmalte humano la pérdida fue mayor. Es decir, a pesar de que el tiburón tiene casi exclusivamente fluorapatita, no es absolutamente resistente al ataque ácido. Luego se investigó si la administración de fluoruro en forma de buches, por vía tópica, es capaz de impedir la pérdida de mineral. Para ello, en un grupo de individuos se les colocó durante otras 4 semanas el mismo dispositivo de la experiencia anterior y se debieron realizar un buche diario con una solución de fluoruro de sodio al 0,2%. Los datos obtenidos se compararon con lo de la experiencia anterior y se observó que con el buche la pérdida mineral en esmalte humano fue significativamente menor y menor aún con respecto al esmalte de tiburón sin buche. Bueno, ¿y qué sucedió con el esmalte de tiburón sometido a buches? Bueno, no se observó una disminución significativa. ¿Qué fue lo que pasó? Para investigar esto, sumergieron muestras de esmalte de tiburón y esmalte humano en una solución de fluoruro de sodio al 2% durante 24 horas y observaron en una microscopía de barrido electrónico que se había formado un depósito de glóbulos de fluoruro de calcio sobre el esmalte humano, pero no sobre el de tiburón. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que el fluoruro firmemente unido como fluorapatita no es efectivo para inhibir la desmineralización, pero cuando el flúor está débilmente unido y presente en las soluciones que rodean a las apatitas carbonatadas, la inhibición de la desmineralización es muchísimo más efectiva. Estos resultados sugieren que el fluoruro presente en el fluido de la placa durante los ciclos ácidos viaja hacia la superficie del diente por gradiente de concentración, se absorbe fuertemente a la superficie del cristal y lo protege contra la desmineralización. Al mismo tiempo, al ser un ion muy electronegativo, retiene el calcio que sale como producto de la desmineralización, quien a su vez atrae fosfatos. De esta manera se produce un aumento local y transitorio de iones de calcio y fosfatos que empuja la ecuación hacia la izquierda, ¿sí? Recuerden lo que vimos anteriormente, es decir, hacia la remineralización. El nuevo material formado es similar a la apatita, pero no es exactamente igual. Recordemos que para formar la apatita necesitamos de la acción concertada de células, numerosos factores y enzimas que ya no están presentes. La reprecipitación de sales en las paredes de los prismas hace que disminuya el espacio interprismático, lo cual dificulta la entrada de protones hacia el interior y la salida de calcios y fosfatos. En esta figura se puede observar lo que sucede en cada ciclo ácido. Cada vez que consumimos carbohidratos fermentables, se generan ácidos y el pH del biofilm disminuye. Cuando se alcanza un pH de alrededor de 5,5, la fase mineral del esmalte empieza a disolverse. Los fosfatos y los oxidrilos captan protones. Este hecho, junto con el continuo lavado de la saliva aportando calcios y fosfatos y buffers, bicarbonato, son las fuerzas que restauran la neutralidad, frenando la disolución del esmalte. Los cristales parcialmente disueltos actúan como agentes nucleantes en la remineralización. Si los ciclos son continuos, no alcanza el aporte de la saliva para compensar y hay pérdida neta de mineral.
Si hay fluoruros presentes en este fluido, se acelera la velocidad de remineralización al absorberse sobre la superficie y atraer iones calcios y fosfatos. Los cristales formados toman preferentemente fluoruro y excluyen el carbonato. Una nueva superficie formada sobre la subsuperficie de los cristales, que fueron parcialmente desmineralizados en la lesión cariosa, tiene una estructura semejante a la apatita, con una solubilidad menor que la apatita carbonatada original. Los cristales formados en la remineralización presentan una orientación relativa no tan perfecta, mientras que originalmente están orientados en paralelo. En las lesiones remineralizadas, muchos cristalitos lo están al azar y en consecuencia la densidad mineral no se recupera. Con respecto a la dentina, la remineralización puede ocurrir por un mecanismo similar al de esmalte, y muchos trabajos apoyan el potencial de los tratamientos con fluoruros para prevenir su desmineralización a través de la remineralización. Recordemos que el pH crítico para la desmineralización es mayor por su mayor contenido de carbonato, el tamaño considerablemente menor de los cristales y la presencia de colágeno. En la desmineralización, la apatita es la primera en disolverse, quedando expuesto el colágeno. Mientras este continúe presente, sirve como barrera de difusión, frenando la velocidad de disolución. Pero el colágeno también es objeto de desnaturalización, destrucción enzimática y solubilización, y una vez que la matriz se remueve, no puede actuar más como agente nucleador para los nuevos cristalitos. Si se tiene en cuenta que en comparación con el esmalte la cantidad de apatita es menor y que la velocidad de dilución es casi el doble, esto puede conducir más rápidamente a una condición de daño irreparable, por ejemplo, no más posibilidad de remineralización. Los ciclos ácidos de disolución y remineralización son un elemento esencial del proceso posteruptivo a la maduración del esmalte, que también explican la pérdida de la porosidad luego de la erupción. La diferencia en la composición química entre la superficie y la subsuperficie del esmalte reflejan la historia posteruptiva del diente, con una concentración más alta de fluoruro en la superficie. También explican por qué el fenómeno de desmineralización empieza en la subsuperficie, que es lo que sucede en la mancha blanca, justifican por qué el esmalte de un diente no erupcionado es más soluble y permiten entender por qué la dentina en contacto con un medio mineralizante puede hipermineralizarse y es más reactiva que el esmalte. Y acá podemos ver que esta es la consecuencia de los numerosos y permanentes ciclos de pH con presencia de fluoruros en el medio. Hasta acá hemos visto la importancia de la presencia permanente en cada ciclo ácido de fluoruros en el fluido de la placa para modular el proceso de desmineralización y remineralización. Para ello son suficientes concentraciones de fluoruros muy bajas, menores a 1 parte por millón. En ciertas situaciones donde la concentración de fluoruros es alta, esta tiene además acción antibacteriana. Bueno, ¿qué pasa con la interferencia en el mecanismo de formación del biofilm y en la adhesión bacteriana? Es probable que los fluoruros, a través del enlace iónico reversible con calcio, inhiban de modo competitivo la absorción iónica inicial de las bacterias cargadas negativamente o de los grupos ácidos de las glucoproteínas de la película adquirida, modificando así su estructura. Bueno, ¿qué pasa con las alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos? Cuando el pH del biofilm es ácido, una porción del fluoruro presente en el fluido de la placa se combina con los protones y se forma ácido fluorhídrico que atraviesa la pared de las bacterias y difunde el interior. Una vez en el interior se disocia y el fluoruro inhibe la actividad bacteriana. El fluoruro en una concentración de 95 partes por millón puede inhibir la actividad de la enolasa, enzima fundamental en la vía glucolítica, a casi el 100%. Ya que secuestra el ion magnesio, cofactor necesario para la actividad catalítica de la enolasa. La inhibición de la enolasa tiene 3 consecuencias importantes. Por un lado, dejan de producirse los terminales como el ácido láctico. Por otro lado, la reducción en la formación del fosfonolpiruvato hace que disminuya el ingreso de glucosa, ya que el fosfonolpiruvato es un donante esencial de fosfato activo en el sistema de transporte fosfotransferasa. Y por otro lado, la reducción en la entrada de glucosa conducirá a que se formen menos polisacáridos intracelulares de reserva. Experimentos in vitro han revelado que de 1 a 10 partes por millón de fluoruro reducen la producción ácida de los microorganismos orales.
250 partes por millón inhiben el crecimiento bacteriano y 1000 partes por millón son bactericidas. En resumen, es posible que el fluoruro en determinadas situaciones contribuya a una actividad antimicrobiana que ocasiona un efecto beneficioso transitorio, además de los efectos predominantes sobre la disolución y la remineralización. En resumen, se han propuesto dos mecanismos que justificarían la administración de fluoruros en odontología. Por un lado, la modulación del proceso de disolución-remineralización. Por el efecto tópico de la infusión constante de fluoruro a baja concentración en la cavidad oral, consistente en la potenciación de la remineralización durante los ciclos repetidos de desmineralización y remineralización. Y por otro lado, la acción antibacteriana, que implica un efecto inhibidor del fluoruro de la placa sobre la glucólisis. Bueno, muchas gracias, y acá lo que nosotros dejamos es la bibliografía. ¿Sí? El primer manual es el manual de la cátedra, ¿sí? Que es donde está toda la información, y los otros son distintos papers de donde nosotros hemos sacado la información para mostrarles a ustedes. Están los papers de Hogar, que es este autor que investigó con el esmalte de tiburón. Bueno, muchas gracias.